fellowship. Y ahí es donde Él tiene comunión. Well, how do we get there? Pero ¿cómo llegamos ahí? Because I know I'm imperfect. Porque yo sé que soy imperfecto. I know that I'm impure. Yo sé que soy impuro. That's the gospel. Ese es el evangelio. God has made us clean and clear of sin through the sacrifice of His Son. Dios nos ha hecho limpios y ha quitado nuestro pecado por medio del sacrificio de su Hijo. And this is the reason why we can fellowship with God in His clean and clear light. Y esta es la razón por la que podemos tener comunión con Dios dentro de su luz clara y limpia. But not only does John speak about our fellowship with God, Pero no solo habla Juan de nuestra comunión con Dios, but one another also refers to our fellowship with God's people. sino que uno con otro también se refiere a la comunión con el pueblo de Dios. In 1 John 1:3, En primera de Juan 1:3, John wrote, "That which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us." Juan escribió: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Guys, when Christians are walking together in God's clean and clear light, Cuando los cristianos están andando juntos en la luz clara y limpia de it Dios, keeps the relationship between them to remain clean and clear. mantiene también su relación entre ellos limpia y clara. How great is that when we get together as Christians Y qué grandioso es esto cuando nos reunimos como cristianos and we know that our lives are out in the open in God's clean and clear light. y sabemos que nuestra vida está al descubierto en la luz clara y limpia de Dios. There are no secret sins between us. No hay pecados secretos entre nosotros. There are no secret falsehoods between us. No hay falsedades secretas entre nosotros. There is no secret deception between us. No hay engaños secretos entre nosotros. Because we're all fellowshipping in God's light. Porque todos estamos teniendo comunión en la luz de Dios. So here's the application. Esta es entonces la aplicación. Apply this truth between you and your spouse. Aplique esta verdad a su relación entre usted y su cónyuge. Husbands, are you doing things that are kept secret from your wife? Esposos, ¿están haciendo cosas en secreto o no dejando que su esposa la sepa? Wives, are there things that you're doing that are kept secret from your husband? ¿Esposas están guardando secretos de su esposo? Apply this to the relationship between parents and children. Apliquen esto a la relación entre padres e hijos. Parents, are there things, sins that are being kept secret from your kids? Padres, hay cosas, pecados, secretos que están queriendo guardar de sus hijos. And kids, are there things that you just don't want mom and dad to find out? Hijos, hay cosas que ustedes no quieren que su mamá y papá sepan o descubran. Let's apply this truth between you and your pastor. Vamos a aplicar esta verdad a su relación con su pastor. We come to church on Sundays. We're involved in home fellowship. Venimos a la iglesia los domingos, participamos en algún estudio de hogar. I'm a Christian. I have fellowship with God. Soy cristiano, tengo comunión con Dios. But when you leave the facility, Pero que cuando se va de este lugar, do you practice a lifestyle that you hope that your pastor would never find out about you? ¿practica usted un estilo de vida que espera que su pastor nunca descubra acerca de usted? What are you doing in the darkness? ¿Qué es lo que hace en las tinieblas? What are you doing in that room with all the lights turned off? ¿Qué es lo que hace en esa alcoba con todas las luces apagadas? What are you doing when no one else is around? ¿Qué es lo que hace cuando nadie más está a su alrededor? Guys, you are walking in darkness if you're living like that. Ustedes están viviendo en tinieblas si están viviendo de esa forma. And again, I'm talking about the people that embrace the darkness. Y de nuevo estoy hablando de las personas que reciben las tinieblas, They love it. que aman las They tinieblas, love for every opportunity that they can be alone. que aman toda oportunidad en la cual se pueden encontrar solos. They love the night, Les encanta la noche and they love it y le encanta to be able to do what their heart's desire is, and that is to sin. el poder hacer lo que es el deseo de su corazón, y esto es pecado. And John says, you're not a Christian. Y Juan entonces dice, los que tal hacen no son cristianos. What are you doing? ¿Qué está haciendo?
Guys, when we walk in the light, Cuando andamos en la luz, we experience clean, clear relationships with one another. vivimos relaciones claras y limpias los unos con los otros. Again, I am not talking about people who fail in sin, De nuevo, no estoy hablando con gente que falla en el pecado, who stumble in sin. que se tropieza en el pecado. People, you may even be frustrated with a sin that you just find yourself repeating time and time again. Quizás usted hasta se encuentre frustrado con el pecado que se encuentra practicando una y otra vez. But every time you sin, you're grieved by it. Pero cada vez que peca se siente entristecido por You ello. hate it. Lo odia, You fight it. lucha contra You él, want to be free from it. quiere ser libre de él. I'm not talking about that group. No estoy hablando de ese grupo de personas. Because you can be born again and be in that category. Porque usted puede haber nacido de nuevo y encontrarse en ese grupo. But I'm talking about people that love their sin so much, they don't want to give it up. Pero estoy hablando de gente que ama tanto su pecado que no lo quiere dejar. And this morning, you're either ignoring this message or you're mad because of this message. Y esta mañana o usted está ignorando este mensaje o está enojado por causa de este mensaje. But the benefit of walking in the light is things are clear between us and God and with each other. Pero el beneficio de andar en la luz es que las cosas están claras entre Dios y nosotros y el uno con el otro. And the second benefit, Y el segundo beneficio it says, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. es que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Now, though Christians cannot remain in sin, Ahora, los cristianos no pueden permanecer en we pecado, do struggle with it. pero sí luchamos contra él. And oftentimes we fail in it. Y a menudo hasta fallamos en él. The ongoing fight against sin that rages within us will remain with us until we're glorified in heaven. La lucha continua que tenemos con el pecado dentro de nosotros permanecerá con nosotros hasta que seamos glorificados y nos encontremos en el cielo. And guys, as we remain in fellowship with God, Y al permanecer en comunión con Dios, his clear and clean light exposes the sins that are still within us. su luz clara y limpia expone los pecados que aún permanecen en nosotros. In Psalm 90, verse 8, En el Salmo 90 y el versículo 8, it says, "You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence." dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. So here's the dilemma. Entonces este es el dilema. God is light, Dios es luz all right? And there is no speck of darkness in him. y no hay tinieblas en él. And we are in his presence. Y nosotros nos encontramos en su presencia, But we fail. pero fallamos, We sin. pecamos. So how can God allow us to remain in his light? ¿Cómo puede entonces Dios permitirnos que permanezcamos en su luz? Why does God not say, you know, it's great to have you here, but I'm sorry, you've just got to leave my house for a while because you're getting my furniture dirty? Porque es que Dios no dice, ¿sabes qué? Me encanta tenerte aquí, pero tienes que irte de mi casa porque estás ensuciando mis muebles. You know, once you get cleaned up, then you can come back to my house and we can just continue where we left off. Una vez que seas limpio, entonces puedes volver a mi casa y podemos continuar en donde nos quedamos. How does he keep us in his light? ¿Cómo es que Él nos mantiene en su luz? It's with the blood of his son Es Jesus. por la sangre de su Hijo Jesús. He says, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Porque nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. That word cleanses means an ongoing process. Esta palabra limpia significa un proceso continuo. That means the blood of Jesus never stops working in cleansing Esto us. significa que la sangre de Jesús nunca deja de obrar en nosotros y de limpiarnos. Imagine it this way. Imagínenselo de esta forma. Imagine going into someone's house